Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Es un placer volver a contactarnos a través de este medio en estos tiempos que bueno, la tecnología nos permite comunicarnos de esta manera, ¿no? Hoy tenía los deseos de compartir una palabra que se encuentra en el libro de Malaquías, en el Antiguo Testamento, donde Dios habla a través de este hombre y le decía que la gente de ese tiempo se iba a volver, iba a discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Sucedía en aquel tiempo que el lenguaje que usaban las personas, que usaban en la sociedad, era más o menos el mismo lenguaje que usamos nosotros en este tiempo. Porque en la antigüedad se decía, bueno, pero ¿en qué nos beneficia que sigamos a Dios? ¿En qué nos beneficia que estemos alineados con su palabra, con su voluntad? ¿Qué beneficios tenemos si hacemos lo recto y si no lo hacemos? Es como que está todo lo mismo, decían en aquel tiempo. Y si nosotros analizamos el lenguaje de esta época, vamos a darnos cuenta que es más o menos similar, porque no nos olvidemos, por ejemplo, en el siglo XX, el gran autor y compositor de tangos Discépolo hizo esa famosa obra, digamos, musical, denominada Siglo XX Cambalache, donde decía que era lo mismo ser trabajador que ser un proxeneta, ser una persona íntegra que ser una persona corrupta, que daba lo mismo ser cura, colchonero, rey de basto, caradura o polizón, que en total íbamos a parar todo al mismo lugar. Entonces Dios, oyendo ese lenguaje, le dice, no, ustedes tienen que saber que no es lo mismo ser justo que no serlo. Ahora, lo que deberíamos aclarar, el concepto de justo que tenemos nosotros y el concepto de justo que tiene Dios. Por ejemplo, para nosotros ser justo es una persona que tiene una familia, que paga sus impuestos, que vive de su trabajo, que no va a la policía por problemas, que bueno, por ahí puede que haga algo indebido, pero tampoco es digno de ser juzgado. Medianamente para nosotros, el hombre común es una persona justa. Sin embargo, para Dios nada de eso tiene que ver con justicia. Para Dios la persona justa es aquel o aquella que reconoce la obra de Cristo en la cruz, su sacrificio, que cree que Cristo ocupó nuestro lugar, que cree que Él pagó por nuestras deudas y que cree que esa sangre derramada nos puede lavar y limpiar de todo pecado. Todo lo demás que nosotros podamos hacer, todo lo demás que nosotros podamos presentarle a Él como justificativo, dice la Biblia que para Dios todo eso es como trapo de inmundicia. O sea, es importante que hagamos esas obras, pero no sirven como justificativo. Entonces, primero el concepto de justo de Dios no tiene nada que ver con el concepto de justo que tenemos nosotros. Por eso sería bueno entender que la única manera de ser justificado es a través de Cristo. El único camino, no hay otro atajo por donde nosotros podamos ir. En segundo lugar, dice que también va a haber una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y esto no se refiere solamente a estar en una determinada congregación y hacer determinadas tareas. Cuando hablamos de servir a Dios,
estamos hablando también en la sociedad donde vivimos de servir en el propósito por el cual fuimos llamados, porque la gente va a la iglesia de pronto solamente para recibir beneficios y se olvida de que fuimos llamados con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Servir a Dios. ¿Cómo? Bueno, comunicando la palabra, diciendo que hay una esperanza, diciendo que hay salvación, diciendo que hay salida, que no importa los tiempos que estamos viviendo, en Dios siempre tenemos oportunidad. Por eso no nos dejemos confundir por el lenguaje actual, ¿no? Que es todo lo mismo, que Dios no ve, que Dios no escucha, que Dios no actúa, porque dice Dios, ustedes mismos van a ver que hay diferencia entre lo que yo considero justo y el que vive a su manera. Y hay otra también diferencia marcada entre el que me sirve a mí, o sea, el que está en mis propósitos trabajando cada día, ocupándose de su prójimo, ocupándose del bienestar ajeno, tratando de alguna manera de ayudar a aquel que está en oscuridad en cuanto al conocimiento de la palabra o en necesidad. Necesidades pueden ser materiales, emocionales o espirituales, pero de una o de otra manera estar sirviendo, estar trabajando, no pensando que bueno, Dios está solamente para ayudarme a mí y para favorecerme. Ahora vos y yo tenemos que ser canales donde Dios nos pueda usar para alcanzar a aquellos que están realmente sedientos, hambrientos, necesitados de su palabra. Yo quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad de poder llegar hasta los lugares más alejados y en esta mañana me sumo al deseo de que Dios te bendiga mucho. Gracias.